es algo extraño que ahora todo me haga sentido. Es que me había perdido y ya me estoy encontrando. No es cosa de los sentidos, ni de andar imaginando. Solo que he estado escuchando con atención mis latidos. De repente la llamita me pilló desprevenida. Asomó una lagrimita y vino a curar la herida. No sabía que tenía el corazón tan herido. No sabía que al curarlo iba a quedarme contigo. Tenía guardado el grito, el susurro atragantado, amarrada la caricia, el estómago anudado. Era verdad cuando dije que no podía amarte. No sabía que podía llegar a tanto a adorarte. De repente la llamita me pilló desprevenida. Asomó una lagrimita y vino a curar la herida. No sabía que tenía el corazón tan herido. No sabía que al curarlo iba a quedarme contigo. La, 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 la. La, 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 la. De repente la llamita me pilló desprevenida. Asomó una lagrimita y vino a curar la herida. No sabía que tenía el corazón tan herido. No sabía que al curarlo iba a quedarme contigo. Hola amigos, estamos comenzando un nuevo programa en Radio RCPA. Hoy miércoles y todos los miércoles desde las 11:30 hasta las 12:30 los especialistas responden con Basilio Muena y Paulina González. Paulina, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Basilio. Muy bien, pues muy contento de estar acá, aprovechar, yo sé que es solamente el saludo inicial, pero contarle a la gente que nos está viendo a través de la señal en vivo, ahí estamos, aprovechamos de saludar, y la gente también que se va a ir sumando, y esta radio va creciendo, contarles que, bueno, nosotros estábamos con este plan de poder iniciar este programa hace más de 3 años, con don José. Lamentablemente, por distintas razones de la radio, no se pudo materializar ese tema en su momento, pero ahora aquí estamos, y esperamos poder satisfacer las consultas que nos hagan a través de las redes sociales por este momento. Claro, la idea es que escriban algún correo de ustedes directamente para que le hagan preguntas y ustedes van luego seleccionando. Podemos establecer, quizás como está ahora, estamos saliendo a través de la señal online, quizás puedan hacer las preguntas también en la transmisión. Durante el programa. El programa el día de hoy nosotros teníamos fijado el tema de hablar de las pensiones de alimentos. También podemos establecer nuestro número de contacto. Podemos establecer también un correo electrónico de nuestra oficina para preguntas más específicas, porque obviamente
lo que vamos a hablar acá van a ser en términos generales, Claro. pero consulta ya en particular, obviamente los vamos a invitar a nuestra oficina o también a hacer la consulta a través de WhatsApp directamente con nosotros o presencialmente en nuestra oficina que está ubicada en el centro San Felipe. Claro, siempre hay alguna duda que la gente tiene para ver si es que vale la pena o no ir a tribunales. Porque a veces puede aclararlo muy fácilmente, a veces basta conversar y se arregla todo. Es la idea, es la idea, ¿cierto? Que La idea es informar para que la gente pueda tomar una decisión a la hora de que se encuentra frente a una problemática, por ejemplo, de pensión de alimentos, que es muy común, para saber qué es lo que ella tiene que hacer a la hora de, por ejemplo, demandar una pensión de alimentos o exigir su cumplimiento o temas que van relacionados con la pensión de alimentos. Claro, y me imagino que, bueno, hoy vamos a hablar directamente de esto, pero hay una cantidad de temas que luego me van a poder decir qué es lo más común que a veces la gente cree que no es como para llegar a tomar un abogado. Porque a veces la gente siente que es, no sé, un robo, un asesinato, un atentado, no sé, cualquier cosa, pero hay otros temas que la gente a veces no tiene idea que contratando a un abogado podría solucionarse muchísimos problemas, a veces, no sé, me imagino con el comercio o con alguna empresa. claro, lo que pasa es que el ámbito del derecho tiene distintas ramas, o sea, nosotros vamos a orientar el programa, obviamente a empezar a abarcar diversos temas. Durante el mes de agosto vamos a comenzar con la pauta que era hablar sobre el derecho de familia. El día de hoy, fundamentalmente sobre lo que son las pensiones de alimentos, que es un tema muy recurrente, cómo se establecen las pensiones de alimentos. Son algunas preguntas que entiendo que han estado enviando anteriormente a la radio. Claro. Algunas personas que ya sabían en base a la publicidad han hecho llegar algunas consultas y obviamente después vamos a poder profundizar quizá en otros ámbitos del derecho, como el derecho laboral, que Paulina se maneja bastante bien en el tema de derecho laboral, el derecho penal también. En fin, vamos a ir abarcando diversas áreas del derecho porque es muy amplio. Pero lo que tú señalabas es efectivo, o sea, siempre en el ámbito del derecho de familia, la idea es no judicializar los temas de familia, porque estamos hablando, ¿cierto?, que son temas sensibles, que involucran sentimientos, relaciones interpersonales de familia. Entonces, incluso el legislador establece un mecanismo previo, que es la mediación, para que las partes, sin necesidad de judicializar el tema, que sea un tema contencioso, sino que las partes puedan buscar de forma colaborativa solución a los problemas de alimentos, visitas, que la gente lo conoce así, que es la relación directa y regular, cuidado personal, fundamentalmente. Claro, por ejemplo, la gente, y es lo loco, la gente normalmente lo que más pregunta, siempre cuando le dice a alguien, ¿quiere alguna asesoría? Y lo primero que sale es este tema de la familia. Por desgracia, es como lo que más está dañado, parece, en la sociedad. Sí, obviamente hay una fractura importante, uno lo ve, ¿cierto? Que de acuerdo a la experiencia, el tema de familia, hay muchas relaciones ahí que están... Claro, lo que pasa es que hoy en día o sea, la familia se tiende a disgregar y ahí empiezan a surgir todas estas problemáticas que es la pensión de alimentos, las visitas, el cuidado personal, otros temas que van relacionados al divorcio. Claro. Y hay ciertas materias que el legislador también para resguardar los intereses, como dice Basilio, y las relaciones de la familia que son tan dinámicas, estableció la mediación como un trámite obligatorio, pero que es voluntario, ya que lo vamos a explicar más adelante a fin de preservar, digamos, las relaciones de la familia, no tener que judicializar el tema. Claro. Mira, vamos directo al tema. Las preguntas que han hecho y también, bueno, antes de entrar a las preguntas, obviamente decirle a la gente que durante cada semana nosotros vamos, en base a las preguntas que van a ir llegando, que ya entiendo que han llegado varias, la idea es poder establecer un tema de conversación, cosa de centrarnos en ese tema, en ese programa, sin perjuicio que más adelante podamos recoger otros temas, porque obviamente la gente va a empezar a preguntar, y lo que tú señalabas, pues es muy amplio el tema del derecho, hay muchas ramas, muchos temas que están regulados desde el punto de vista legal y obviamente merecen la atención de la gente y que nosotros podamos resolver alguna inquietud y orientar, que ese es el carácter que va a tener este programa, entregar una orientación a toda la gente de carácter gratuito a través del programa, una orientación, y obviamente si ellos quieren profundizar, los dejamos desde ya invitados a nuestra oficina. Mira, hay ya un mensaje que dice mucho éxito. Sí, ahí está. Leslie Silva.
Bueno, invitamos a más gente que, tal como Leslie escribió, que puedan escribir ahí en los comentarios la consulta que les gustaría hacer, qué tema les gustaría tratar. Y, bueno, tal como tú dijiste, de lo que haya más dudas, se irá tratando primeramente. Exactamente. Claro. Sí. Vamos a hacer una introducción para las preguntas. Esto tiene color. Mira. A darle seriedad al tema. Ok. Y nos fuimos con chiquillos. ¿Qué llegó? ¿Qué es, partiendo de lo básico, qué es la pensión de alimentos? ¿En qué consiste? Paulina va a comenzar. Bueno, la pensión de alimentos en términos bien generales ya es un monto en dinero que se entrega a un beneficiario ya para los gastos de su subsistencia. Eso es bien general, ¿ya? Pero de eso se trata. Claro, agregar un poco que también lo que decía Paulina es efectivo, que un monto en dinero, generalmente en dinero, pero también ocurre algunas veces que la pensión de alimentos pueda estar establecido un monto en dinero y otro en especie. Me explico. Que el papá, por ejemplo, o la mamá, porque puede ser cualquiera de los dos que otorgue alimentos, ya, la pensión se fija en 120.000 pesos. De los 120.000 pesos, 100.000 pesos en efectivo que se tienen que depositar en la cuenta que se abre para esos efectos, para el pago de la pensión de alimentos, y los otros 20.000, por ejemplo, en colaciones que entregue. La verdad que nosotros en particular no recomendamos mucho el tema de las especies. ¿Por qué? No. Porque es difícil poder establecer un control si efectivamente lo otorgó o no. En cambio, a través del pago en la cuenta de que se abre para esos efectos es fácil verificar si ha pagado la pensión de alimentos o no. Lo otro queda un poquito en el aire para poder probar si cumplió o no Y cumplió. además evaluarlo en términos económicos. Claro, que pueda encontrar una oferta, claro. o un día no Exacto. estaba la oferta, por lo tanto gastó lo mismo, pero compró menos cosas. Sí. Claro, entonces es medio relativo eso, y lo que decía Paulina, que la pensión de alimentos, claro, un monto generalmente en dinero para la subsistencia del alimentario y básicamente la subsistencia de acuerdo a su posición social, que es sumamente importante, porque las pensiones de alimentos van variando su monto y, bueno, me imagino que van a haber algunas preguntas relacionadas también con eso. Claro, hay otra pregunta que es como, ¿hasta qué edad se pagan? Porque hay gente que hablaba con una amiga hace unos días de Argentina. ¿Ya? Me decía, en Argentina hasta los 18 años se pagan. ¿Ya? Después ya eres mayor de edad y te arregláis solo. Decían, no, que acá no, pues si el hijo está estudiando, hay otra edad. Mientras estudie tienes que seguir ayudándolo. Y me decía, oh, qué bueno. Qué bueno. O sea, hay una regla general que es que los alimentos se deben durante toda la vida. Ya por eso, por ejemplo, cuando se cumplen los 21, los 28 años, que es lo que vamos a explicar, hay que hacer el cese de alimentos. Entonces esa es la regla general. También pueden haber excepciones por situaciones de discapacidad, etcétera. Pero la regla general es que la pensión de alimentos se debe hasta los 21 años. Ya, y si la persona, el beneficiario, está estudiando alguna carrera o profesión, esto se extiende hasta los 28 años. Ya, solamente para la primera profesión. ¿Ya? Luego de eso se debe hacer el cese de alimentos por la persona que está obligada al pago de la pensión de alimentos debe demandar el cese de alimentos para que se cese, o si no se van a seguir devengando. Puede que la persona tenga 40 años y después se va a encontrar con una deuda tremenda. Claro, no, y va a ver que el hijo a lo mejor ya está trabajando y produciendo más plata que el papá o la mamá. Efectivamente, porque lo que decía Paulina es efectivo, que la gente piensa que los alimentos hay desinformación al respecto, porque hay gente que piensa que hasta los 18 años la pensión de alimentos, o que sale del colegio, hasta ahí está la obligación, y la pensión de alimentos se debe sí o sí a todo evento hasta los 21 años, más allá de que el alimentario, el beneficiario de esta pensión, haya salido a los 17, 18 años del colegio y después se haya quedado en la casa año sabático, claro. La pensión de alimentos se debe pagar igual hasta los 21 años. Y a los 21 años no cesa sola, sino que, como decía la Paulina, el que paga estos alimentos tiene que hacer un trámite, que es el trámite del cese de la pensión de alimentos, para poder cesar esa obligación, o de lo contrario se le van a seguir acumulando deuda a esta persona. Claro, y si el hijo está estudiando y demuestran con una matrícula... Tiene que acreditar con un certificado de alumno regular que está cursando una carrera de educación superior, exacto. Ya. Y también hay otra pregunta que, bueno, debe haber un monto mínimo y también si hay una cantidad de hijos, porque habrá un monto mínimo por hijo, pero también dependerá del sueldo lo que tengan que ir pagando, ¿no?
Claro, hay un monto mínimo que el legislador establece para fijar la pensión de alimentos, ya que es hay que distinguir, si tienes un solo hijo va a ser el 40% de un ingreso mínimo remuneracional, ya que eso es 120.400 hoy en día. Si tienes 2 hijos o más, la pensión, el mínimo es el 30% de un ingreso mínimo remuneracional, que son 90.300 pesos, si no me equivoco. Exacto. Claro, esos son los mínimos, ¿ya? Pero obviamente que hay que evaluar en qué situación nos encontramos, porque si es una persona que gana más del mínimo, esos montos van a ir variando, y también de acuerdo a las necesidades del alimentario, porque esos son los 2 criterios que más se toman en cuenta a la hora de fijar una pensión de alimentos, que son las necesidades del alimentario, ¿ya? Y la capacidad económica del alimentante, o sea, de los padres, que es el caso más general. Claro, porque supongo que hay tal como dice, habrá alguna necesidad que es lo que determina qué es lo que necesita el hijo, tal como tú decías, si tiene alguna enfermedad que requiera alimentos específicos, sí. Pero también, como sabemos, la mitad de los chilenos gana menos de 400.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa en el caso de aquí a lo mejor me estoy escapando de las preguntas, No, si porque la idea es que también conversemos, conozco mucha gente que está en la situación. Sí. Entonces, ¿qué pasa con una persona, por ejemplo, que gana 400 lucas? Se separó, tiene 2 hijos, y tú dices el monto mínimo es por 2 hijos, si son 2, son 30%, son 90 por cada uno, son 180.000 pesos. Exacto. Claro. Ahí hay una regla especial que no se puede obligar a pagar al alimentante una cantidad que sea superior al 50% de su remuneración. Exacto. O sea que en el caso de los 400.000 pesos que me dijiste, lo máximo que puede pagar son 200.000 que sería dividido entre estos 2 hijos. Claro. ¿Y qué pasa con esa gente que dice, por ejemplo, es que yo arriendo y no me alcanza a comer? O sea, el derecho de familia, el interés superior del niño, niña o adolescente es lo que manda dentro del derecho de familia. Lo que decía Paulina es efectivo en el sentido de que la ley establece un mínimo. De ahí para arriba es la pensión de alimentos que se va a fijar, y obviamente se van a tomar en consideración otros factores que después los podemos ir analizando, pero en ningún caso la persona que está obligada a pagar en la pensión de alimentos va a poder pagar más por concepto de pensión de alimentos del 50% del sueldo, lo que señalaba. Hay gente que alega, los demandados alegan, ¿sabe qué? Yo tengo que arrendar, tengo que ver esto, tengo que ver lo otro. Bueno, lamentablemente ¿para qué tu hijo? Tiene que cumplir con su obligación, que es una obligación legal. Ajá. Y moral a la vez, de pagar alimentos a sus hijos. No pueden verse perjudicados ellos porque él, no sé, sea una persona que no maneja bien su vida, claro, no trabaja establemente, de manera estable, en fin, tiene que responder igual con su obligación que le corresponde. ¿Y quiénes son los que pueden demandar? Tú me decías que puede pagar tanto el papá o la mamá, pero ¿hay alguien más que pueda demandar la pensión de alimentos? No entiendo tu pregunta. ¿Quiénes son los que pueden demandar pensión de alimentos? Por ejemplo, sí, la mamá del hijo, pero suponiendo que la mamá no está. Claro, la ley establece que quien es beneficiario, digamos, de la pensión de alimentos ya es los hijos, cónyuges, ascendientes, abuelos, por ejemplo, descendientes, y hermanos, y el que hizo una donación cuantiosa, pero eso es como más rebuscado. Más rebuscado, no es tan frecuente. Claro. Claro, o sea, tú puedes demandar, bueno, obviamente los hijos pueden demandar a los padres. Poder demandar al padre por pensión de alimentos. Eso es la forma de poder hacerlo. También existe la posibilidad de que los padres puedan demandar. Imagínate un padre ya que tiene una edad avanzada, está en situación, hablemos de las pensiones, ¿para qué vamos a hablar de las pensiones míseras que tenemos en este país? Y no le alcanza para su subsistencia. También ese padre puede demandar a sus hijos de pensión de alimentos. Eso sí tiene que cumplir con alguna norma que tiene que demandarlos a todos los hijos. No puede dejar fuera el regalón de la demanda. Ah, claro, no puede pagar más uno que el otro. No, cada uno pagará en función de cuánto gana. De cuánto gana, pero no puede dejar, como por ejemplo, no sé, la persona que va a demandar tiene 5 hijos, pero va a demandar a 3 nomás porque los otros 2 son los regalones. No, tiene que demandarlos a todos, claro. Y ahí después se establecerá cuánto va a pagar cada uno de ellos.
lo que decía Paulina también, la cónyuge también puede demandar alimentos, o sea, se separan de hecho, están casados, se separan de hecho, y la cónyuge puede demandar al marido por alimentos, también existe esa posibilidad, pero obviamente lo más frecuente son los alimentos que se le otorgan a los niños, eso Claro, es lo más común. y en este caso cuando las familias también ya están, supongamos, se quedan los niños con la mamá, por decir algo, falleció o se fue de la casa y dejó a los niños con los abuelos o con su hermana, con los tíos. En ese caso, quien tenga el cuidado personal de los hijos, que no es necesario que esté regulado ya, porque es como una situación de hecho, podría demandar de pensión de alimentos al otro Basta padre. que demuestre que viven con Es una situación de hecho, claro, lo que tú preguntabas es efectiva. A veces los hijos están con su mamá o con su papá, según sea el caso. Hay personas que los padres ejercen el cuidado personal de los hijos, y es decir, en este caso el padre tendría el derecho a representar a sus hijos y pedir pensión de alimento a la madre, si depende con quién estén los niños. Y también ocurre de repente por medidas de protección o situaciones de hecho que el cuidado de los hijos, de estos niños, niños, adolescentes, se lo otorga a otra persona, a un tercero, a un familiar, etcétera, y esa persona, ya teniendo el cuidado personal, también está facultado para poder demandar alimentos en favor de los niños que tiene bajo su protección, su cuidado. Hay una pregunta que a veces pasa que también, como te decía, el problema es tan grande que siempre surge en la conversación. Si un papá no puede pagar o ya no está, ¿podrían pedir que los abuelos pagaran por él? Sí, exactamente. La ley establece que los abuelos están obligados, digamos, al pago de la pensión de alimentos, pero siempre subsidiariamente. O sea, primero yo tengo que agotar la instancia, por ejemplo, del padre que no pagó, por ejemplo, ya haciendo efectivas las medidas de apremio que la ley establece, que también vamos a hablar de eso ya, y luego de eso, que no hay caso de poder conseguir de que esta persona pague, ya por falta o insuficiencia del deudor principal, como se llama, me puedo dirigir a los abuelos. Claro. Ya, o por caso de fallecimiento también. Exacto. Como señalaba Paulina, son alimentos subsidiarios y la ley establece algunos requisitos para la procedencia de estos alimentos subsidiarios. Una de ellas es obviamente la falta de pago. En resumen, ¿qué vendría siendo eso? Que el tipo que tiene que pagar la pensión de alimentos simplemente no la pague, entonces la persona puede exigir a través de las medidas de apremio que pague. ¿Cuáles son las medidas de apremio? Arresto, retención de impuestos, y de ahí los vamos a ir viendo, pero tiene que exigir medidas de apremio, ¿ya? Claro. Y por falta y por insuficiencia también. Me explico. Digamos que esta persona está pagando de acuerdo a su trabajo una pensión, el mínimo que establece la ley, ¿ya? Que son 120.400 si tuviera solamente un hijo, ¿ya? Pero las necesidades del hijo a lo mejor son mucho más altas, ¿ya? Entonces la pensión que está otorgando esta persona es insuficiente para satisfacer las necesidades de este hijo de acuerdo a sus gastos, a su posición social. Entonces la ley establece como alimento subsidiario por falta de pago, que ya dijimos que lo que era, o por insuficiencia del monto de los mismos. Entonces ahí también se podría demandar de alimentos subsidiarios en contra de los abuelos, porque el monto que está fijado en la pensión principal, que es del papá, es un monto insuficiente para la subsistencia de este hijo. Pero ahí se le pide a los abuelos siempre que el papá no pueda pagar más que esos 120.000. Por dos requisitos, acuérdate. Por insuficiencia por insuficiencia y el monto que está pagando es muy bajo, de acuerdo. A lo mejor esta persona ya no puede pagar más porque no se trabaja, tiene sueldo mínimo, por lo tanto lo que puede pagar es tanta plata. Recuerda que no puede pagar más del 50% de sus ingresos por concepto de pensión de alimentos. Pero ¿qué pasa? Que si las necesidades de este niño son mayores al monto que está pagando, ahí se establece que el monto es insuficiente. Entonces, con eso queda habilitada la persona para poder demandar de alimentos subsidiarios y irse en contra de los abuelos, que ocurre con cierta habitualidad. Eso pasa. Pero se deben agotar acreditar esas instancias, y sobre todo hemos tenido muchos casos ya. Hay que acreditar la falta o la insuficiencia y agotar los medios de apremio contra el deudor principal, no porque yo no quiera exigirle al papá, por ejemplo, y sé que los abuelos gozan de mayor capacidad económica, me puedo dirigir directamente porque en el tribunal no te lo van a coger. No. Ya, primero hablar con... Hay alguien que pregunta, ¿qué puedo hacer si el padre de mi hijo no quiere pagar pensión ni visitas? O sea, tampoco quiere visitas, no quiere nada hace 4 años. ¿Qué nos hace responsable?
¿Sí? Bueno, si esta persona lo primero que tiene que hacer es saber si esa pensión o relación directa regular, que son las visitas, se encuentran reguladas. En el caso que no se encuentran reguladas, esta persona es una mujer que estaba preguntando, Sí, ¿cierto? sí. En ese caso, ella tendría que primero partir por un requisito que es la mediación. Primero, establecer una mediación, pedir una mediación, a esta persona la van a citar, al padre de su hijo lo van a citar, para que lleguen a acuerdo en las materias que quieren regular, ya sea los alimentos y la relación directa regular. ¿Ya? ¿Qué serían las visitas? Las visitas. Sí, es que vamos a tener que hablar un poquito menos técnico, sí, como la relación más humano. La relación directa regular, sí tiene Son las razón, visitas. son las visitas, que son Claro. conocidas como las visitas. ¿Ya? En esa mediación pueden ocurrir dos cosas, que efectivamente la persona que está llamada a la mediación asista, ¿ya? Y que las partes lleguen a un acuerdo y que establezcan ya la pensión de alimentos va a ser tanto y las visitas va a quedar de la siguiente manera y las partes llegan a un acuerdo y con eso no hay ningún juicio, no hay nada. Esa acta de mediación después va a ser enviada al tribunal para que el juez, la apruebe y con eso va a tener la misma eficacia que una sentencia. Pero también puede darse el caso que las partes no lleguen a un acuerdo en la mediación, ya sea porque Que el papá no apareció a la citación. no apareció, O no no fue, se llegó a acuerdo. o no se llegó a acuerdo, ahí, ¿qué ocurre? Ya no llegaron a acuerdo en la materia de la pensión, el monto, no llegaron de acuerdo tampoco en el tema de las visitas, o lo que decías tú, que esta persona no fue a la citación, No le importó. la mediación queda en ese caso frustrada, ¿ya? Ya. Y la persona que solicitó la mediación se le va a otorgar un documento que es certificado de mediación frustrada y con ese tiene que buscar asesoría jurídica a través de un abogado para que se pueda entablar una demanda, ya un tema contencioso en el Tribunal de Familia. Pero te das cuenta de algo que es importante, o sea, en el fondo el legislador establece primero que las partes traten de llegar a un acuerdo. Claro. ¿Y qué pasaría suponiendo, me voy a poner el caso de esta señora, ¿Ya? 4 años esperando, que no aparece? Aquí obviamente si ya ha tenido esa paciencia tendrá que armarse un poquito más de paciencia, porque me imagino que habrá un plazo establecido para esa mediación, en que lo citen, que la apareció o no apareció, hasta que le den ese certificado de mediación frustrada. Exacto. ¿Cuánto es el paso, cuánto es el tiempo legal que debe pasar hasta que ellos digan fue frustrada la mediación? Generalmente se demora un mes. Ya, eso es lo que generalmente se demora. Ya, si el Desde que papá tú no pides. aparece en un medio de la O sea, situación, si ella- estamos, es que estamos hablando, porque depende, ya depende de la capacidad económica también de la persona, ya porque puede ver un mediador particular, que eso le va a ser un trámite mucho más rápido que en el centro de mediación licitada, pero también está esa forma, y generalmente en el centro de mediación licitada que funciona en San Felipe se demora más o menos como un mes. Sí, Ya no- o sea, tratan no de se agotar demora la más de eso, instancia, tratan de agotar la instancia, se va a citar a las personas y ya si el mediador adquiere la convicción de que las partes no van a llegar a un acuerdo porque este no se presentó o porque no llegan a acuerdo en los montos de la pensión o de la forma que establecía el régimen de visita, ahí le van a otorgar el certificado de mediación frustrada y con eso, obviamente, la persona podrá buscar a un abogado para que pueda redactar su demanda. Pero en el caso que tú señalas, claro, esperando 4 años, yo creo que ella no debería seguir esperando porque ella no tiene por qué estar asumiendo los costos sola de un hijo. O sea, ambos son responsables de su hijo, de poder proporcionarle lo que sea necesario para que este niño pueda vivir. Por lo tanto, el llamado a ella es que no deje pasar más tiempo. O sea, Además, pero igual tiene que hacerlo de la mediación primero. Tiene La que mediación- No puede hacer la demanda al tiro. No, la mediación es un requisito previo. Ya, lamentablemente, o sea, no lamentable, sino que es algo favorable, al revés, que se haga primero una mediación, porque siempre, como te explicaba hace un rato atrás, la ley que lo que busca que las partes puedan llegar Claro. a un acuerdo por sí sola, a una solución colaborativa, que se pongan de acuerdo, porque estamos hablando de materias que son delicadas, el ámbito del derecho de familia son relaciones de familia. Claro, está metiendo Entonces- al niño al medio Entonces, y que... claro, la idea es no llegar al tema judicial, llegar al tribunal, sino que la ley establece que traten de ponerse de acuerdo, instar a las partes, en toda parte del proceso, para que se puedan poner de acuerdo. Parece que se No estamos Ah, ya. todavía. Sí. Ya. claro, y lo Eso importante, está lo mañoso. importante en este caso es tener claro de que hay que hacer este trámite ya, ir a mediación, si se frustra la mediación, no se llegó a acuerdo, presentar la demanda, ya buscar un abogado particular con el certificado de mediación frustrada, porque es obligatorio, como dice Basilio, y además porque desde que se encuentren regulados los alimentos, ya sea por mediación o porque hay una sentencia que así lo dictamina, yo puedo cobrar los alimentos hacia atrás. Ya, por ejemplo, si ella nunca ha demandado, no va a poder
cobrar, digamos, retroactivamente los alimentos anteriores a la fecha que lo estoy pidiendo, Ya. la pensión de alimentos. Claro, porque hay mucha gente que en el mismo caso que señalaba, piensan que, esta persona han pasado 4 o 5 años, como decía la persona que está viendo, entonces yo la demando y me voy a tener que pagar los 4 años para... No. Siempre que haya una pensión establecida. Claro, en el caso que están señalando, ella no ha hecho nada durante 4 años, no lo ha demandado nunca. Si es que hubiera hecho los trámites antes, ahí se podría... Ahí o sea, sí, pues, si es que ahora los logra, obtendría solamente de aquí para adelante. Exacto. Eso que quede bien claro, que hay gente que piensa que puede cobrar y si no han entablado ninguna acción, ya sea mediación o a través de un juicio, la verdad que no pueden hacer eso. Aquí hay alguien que preguntaría, que dice, fui notificado por una deuda de alimentos que no existe, ya que pasaba la pensión por mano. Claro, o sea, no existe tal vez en los hechos, pero legalmente sí existiría. ¿Acaso siempre qué pasa con personas que no han tenido nunca ese problema legal, que nunca han ido a una mediación ni a un tribunal y se separaron y él empezó a pasar la pensión por mano y no quedó ningún registro? ¿Podría alguien demandarlo y él no tendría cómo demostrarlo? O sea, en el caso que tú estás diciendo, no, porque aquí no han sido regulados los alimentos, han sido voluntarios. ¿Ya? Entonces no me pueden hacer exigible eso. Pero, por ejemplo, en el caso de que se fijó una pensión de alimento, ya se abrió una cuenta para el pago de esos alimentos, porque ese es el método que hay hoy en día, ya a través de una libreta de ahorro que es generalmente, bueno, que hay en el Banco Estado, ya. Entonces, si tú no pagas, si no haces los depósitos en esa cuenta, ¿cómo vas a acreditar tú los pagos si lo hiciste por mano? Es muy difícil. Entonces, ahí sí se estaría originando una deuda. Pero no en el caso que no están regulados, que nunca ha ido, o sea, es una pareja que se entiende, que nunca ha judicializado el tema ni lo ha hecho por mediación, no se han regulado los alimentos y han sido voluntarios, ahí no se estaría originando esta deuda legal. ¿Sí? Podría ser una deuda ya moral o... Claro. No. O sea, si él le estaba pasando, supongamos, hasta el mes pasado, todo el tiempo, dinero por mano. Claro, y por lo tanto nunca lo demandó, nunca hubo ningún problema. Y si ahora ella quiere demandarlo, bueno, como no hubo un trámite antes, solamente podría demandarlo de aquí para adelante. Y no decirle que no pagaba antes. Exactamente. Igual es importante esa pregunta en el caso de lo que aclaraba Paulina. Si estaban regulados así de palabra, sin mediación, sin el proceso judicial, obviamente que está bien que exista esa relación y que la plata se la pase por mano, da lo mismo en ese caso, porque es un tema convencional. Claro. Pero el tema si ya está regulado un monto de pensión de alimentos a través de una mediación aprobada o a través de una sentencia judicial en un proceso judicial, un juicio, la pensión de alimentos se tiene que pagar en la libreta que se apertura para darle efecto. Ahí no puedes pasarle tú la plata por mano porque puede ocurrir el caso que quedaron los alimentos fijados, ya 120.400 pesos, pero el tipo le pasaba la plata ahí a la casa y se la pasaba por mano. Después esta persona puede solicitar una liquidación de la deuda y como va a revisar el tribunal, va a revisar la cuenta del banco, no tiene ningún depósito. Entonces eso le va a generar deuda. Yeah. Y el caballero va a decir, no, si yo le pasaba por mano. Y la señora puede decir, no. ¿Y cómo acreditas tú que le pasaste esa plata? Claro. Va a quedar la deuda. Ni siquiera como que le deposite a su cuenta Ruth. No. Porque no era la cuenta a la que debía... Lo que pasa es que se pueden acreditar, por ejemplo, si te depositara, están los depósitos, acredita esos depósitos que eran para eso, claro, y la otra parte lo reconoce, pero ocurre mucho que a veces es por mano. Pero si hay una transferencia, a veces se hace una audiencia para revisar eso, y si la otra parte reconoce, sí, ¿sabe qué? No me depositó en la cuenta que era la libreta de ahorro, pero me depositó en la otra cuenta, perfecto. Claro, pero sabemos que la mayoría cuando están separadas es porque es mala onda y no va a querer reconocerlo. Entonces lo mejor es ir a la cuenta directamente. O sea, si están regulados, hay que cumplir como está regulado, en tiempo y forma. Ya los pagos a través de la cuenta y además ojalá tratar de cumplir en el tiempo que se estipula, ya que generalmente son los 5 primeros días de cada mes, pero eso puede ir variando. Eso las partes pueden pero lo importante es cumplir, porque si se origina deuda, en el caso de la pensión de alimentos, ya es el único caso por deudas impagas que una persona podría ir a la cárcel, ya que ahí es una medida de apremio de arresto. Igual debo decir que me parece un poco chistoso, porque si una persona no paga alimentos y lo meten preso, menos va a poder pagar. Pero el nocturno. Nocturno. En principio nocturno. Claro. Sí. Cada si la guardia nocturno jodió. Claro, a mí de repente hay una medida de apremio a veces que es un poco contraproducente, en el sentido de que sea, por ejemplo, hablemos de una persona, un chofer de colectivo. Claro. Si le hace la suspensión de la licencia de conducir, obviamente lo deja sin trabajo. Mira, el tema de los apremios, siempre hay que ver el caso particular, cuál será el apremio más efectivo.
porque a veces no derechamente ir con el tema del arresto, sino que a lo mejor se puede pedir la retención de la pensión a través del empleador, si esta persona trabaja con contrato. Y ahí te evita el tiro y va a ser eficaz lo que tú vas a pedir, porque mes a mes le va a descontar al empleador el monto de la pensión de alimentos y así no se calienta la cabeza a nadie. Hay casos en que el demandado elude su obligación a tal nivel que renuncia para que no se le dé. Wow. Entonces ahí te queda esa instancia que tú dices a lo mejor es demasiado extremo, pero no queda de otro porque es en beneficio de un niño. Claro, no, cuando se hace. Yo he sabido casos de personas que ya, no sé, ganan el mínimo y pagan 220.000. Y sé, y de hecho no voy a decir el nombre para no perjudicarlo a este tipo, gana como 3 millones y está pasando 200.000 pesos y se queja y estaba tratando, y aquí viene una pregunta, ¿podría alguien pedir la rebaja del monto? Y yo decía, ¿cómo tan cara dura? Ganáis 3 millones y 200 lucas es mucho para ti, para tu hija. Es como te gastáis más en un fin de semana en la playa que... Exactamente, pasa. Sí. Lo que pasa es que la ley establece, porque la pensión de alimentos es variable, o sea, por lo mismo, las necesidades económicas y la edad de los niños van cambiando, ya entonces sus necesidades también. Y por ese motivo, cuando hay un cambio de circunstancias, ya la ley faculta para pedir tanto el aumento de alimentos como la rebaja de alimentos, pero eso se tiene que acreditar. O sea, por eso se va a abrir la instancia del juicio en este caso, lo más probable es que en mediación no se llegue a un acuerdo y no está obligado, o sea, eso también dejarle claro a la gente. De repente uno piensa que tiene que llegar a un acuerdo en la mediación y no es así, ya es voluntario, es obligatorio el trámite, pero es voluntario el llegar a acuerdo o no. O sea, los mediadores están solamente como testigos, ahí no van a tratar de obligar a alguien a... No deberían ellos influir. O sea, ellos tienen que tratar de que las partes puedan entre ellos llegar a un acuerdo, tratar de buscar una solución colaborativa, pero entre las partes. Acercar a las partes, pero el mediador no puede decir, ya mira, yo esto y acepta. No. El mediador no puede cumplir, la función del mediador no es esa. Es imparcial. Es un tercero imparcial que trata de facilitar que las partes busquen una solución a su tema. Es como decir, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con lo que él ofrece? Y usted ofrece, puede darle lo que ella pide, un poco eso tiene que hacer. Claro, pero no puede establecer el mediador, ¿sabe qué? Yo creo que usted tiene que pagar esto y la no es juez. De hecho, tampoco puede estar viendo, por ejemplo, cuánto ganas, ni evaluar cómo debería quedar la pensión de alimentos, eso tampoco. Ya generalmente la mediación licitada te piden cierta información, pero para ver si califica para hacer la mediación por el centro de mediación licitada. ¿Ya? Pero no, entonces, que es importante la gente porque de repente pasa ya que se obligan a pensiones muy altas o muy bajas pensando que tienen que llegar a un acuerdo. No, eso es voluntario, ¿ya? Y después va a quedar la instancia del juicio. Claro. ¿Ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el caso que tú decías, volvamos hacia atrás de esta persona que gana 3 millones de pesos, ya demandó rebaja, se le notificó la demanda a esta persona, en el juicio se van a ver toda, si es que se cumple o no esta variación de circunstancias, o sea, de hecho, esta persona podría incluso demandar reconvencionalmente de aumento de alimentos. Claro, y podría terminar pagando más. Podría salir tranquilado. Lo importante es defenderse. Creo que debería. Si no se defiende a esa persona, van a tener a la vista solamente las pruebas ofrecidas por esa persona, los 3 millones, a lo mejor podría tener algún... Sí. Aquí tengo una pregunta que estaba llegando, dice, ¿cómo se determina el monto de la pensión de alimentos? Porque nosotros habíamos hablado recién, preguntan ahí, que habíamos hablado sobre los mínimos que establece la ley. Claro. Pero también es importante ya, estando ya en el juicio, al juez le va a interesar ciertos aspectos para poder ver el monto de la pensión de alimentos. Va a tomar en consideración lo que establece la ley, los mínimos, pero también ahí hay gente que dice, no sé, por el mismo caso de los 3 millones de pesos que tú señalabas, ya, si nos vamos a lo que dice la ley establece que esta persona podría pagar hasta el 50% de su sueldo por concepto de pensión de alimentos. Entonces la gente se podría quedar, entonces la pensión de alimentos va a ser 1,5 millones. Claro. Y no es así. Es un tope. No. O sea, por eso dice hasta un 50, hasta ¿no? Un 50. No es que fijamente va a pagar la mitad. Exactamente, porque eso va a depender de las necesidades del niño, en este caso, del alimentario, ¿ya? Por ejemplo, para explicarlo con pera y manzana. Sí, esa es la idea. Este niño, no sé, pues estudia en un colegio que no le genera gasto de matrícula, no paga una mensualidad, obviamente no tiene un gasto alto de colegio, ¿cierto? Claro. Entonces, esa pensión obviamente va a tomar en consideración el tema que no tiene gasto educacional alto,
sí tiene que ver la alimentación, tiene que ver el vestuario, entonces esa pensión no va a llegar al 1,5 millones en el ejemplo que estamos señalando, independiente que el demandado tenga buena capacidad económica. Entonces se toma en consideración para, como decía la pregunta, ¿cómo se fija el monto de la pensión de alimentos? Bueno, las necesidades del alimentario, llámese educación, salud, vestuario, recreación, etcétera, 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 las necesidades que tiene él, versus también la capacidad económica que tiene el demandado y las cargas que soportan también las partes. ¿Cuáles son las cargas? Si tiene 2 o más hijos, como te acuerdas que decía la ley, que eso va a ir variando también las situaciones. Y todo eso lo va a evaluar el juez. ¿A través de qué? Medios de prueba que se van a ver después en la audiencia. Se le va a hacer un informe social a las partes para ver efectivamente cuánto gana, cuántos son los gastos, y en base a eso después el juez va a determinar cuál va a ser el monto de una pensión, de la pensión de alimentos en ese caso en particular. ¿Ya? La ley solamente te habla de los mínimos, pero ahí después vamos estableciendo de acuerdo a las condiciones particulares de ese caso. Claro, el juez tiene que ponderar toda la prueba y determinar el monto. También en la audiencia se pueden llegar a acuerdos entre las partes. Ya, eso es importante. Claro, podría, por ejemplo, la mamá decir, es que el niño todas las semanas va a tenis, por lo tanto hay que pagarle la... Sí, es que son se gastos, incluyen, son gastos. Todo eso son gastos, son las necesidades del niño, ya, necesidades del pago del colegio, del furgón del colegio, claro. La alimentación, las colaciones, que el niño, no sé, está inscrito en un, no sé, en karate, en un fútbol, lo que sea, todo eso se establece como gasto, recreación. También se puede establecer los gastos que se otorgan, no sé, por de vacaciones, periodo de vacaciones, etcétera. Todos esos son gastos, en el fondo. Claro. Y todo eso se tiene que establecer ahí en la... ¿Qué eso no? Un timbre. Sí. Así que todo eso se establece y esas son las necesidades entonces del beneficiario de la pensión de alimentos. Y eso se va a establecer, ya, estas son las necesidades de este muchacho. Son 500.000 pesos mensuales. Ya. ¿Cuánto gana el demandado? Tanto. Y ahí se va viendo más o menos cuánto va a quedar el monto de la pensión de alimentos finalmente. Claro, y por eso mismo son variables la pensión de alimentos, porque, por ejemplo, una persona que se fijó una pensión de alimentos estando en el colegio no es lo mismo que una persona que ingresa a la universidad, entonces por eso también se da este dinamismo en las pensiones de alimentos. Claro, que hay gente que piensa que ya la pensión quedó fijada, no sé, pues en 120.400 y no se mueve más, no, pues, como decía la Paulina, si las condiciones cambian... Si el sueldo del papá cambió también. Ya digamos también, por ejemplo, que estaba pagando de pensión de alimentos, no sé, pues, por 2 hijos, 200.000 pesos. Claro. Y el tipo quedó sin trabajo. Entonces, hay una circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia que cambió? Que él, cuando quedaron fijados los alimentos, él estaba trabajando, recibía un sueldo todos los meses, y ahora está la situación que genera este cambio, que es que quedó cesante, ¿ya? Entonces, él puede, en ese caso, hacer una mediación por rebaja. Si llegan a acuerdo en mediación, bien. Si no, demandar que se rebaje la pensión de alimentos. Hasta cuando vuelva a tener trabajo y pueda volver a subir. Ojo con ese tema, porque la gente dice, ya, quedé sin trabajo, no voy a pagar ni un monto. No, se rebaja. Eso te quería preguntar, cuando alguien no tiene trabajo, ¿cuánto es lo que se considera que igual hay un mínimo? Se toman en consideración los mínimos que establece la ley. Ya. Ahí toma relevancia los mínimos que establece la ley, porque las pensiones que decíamos en un comienzo, si tiene solamente un hijo de los 120.400, si tiene 2 o más hijos de 90.300, sin exceder el 50% del sueldo, se toma en consideración a través de los 301.000 pesos el ingreso mínimo remuneracional. O sea, la persona que diga yo no trabajo, no tengo nada, igual va a pagar esos porcentajes, los va a pagar igual, porque la ley presume que tiene eso. Él podrá acreditar que, no sé, tiene alguna discapacidad, ahí es otra cosa, claro. Pero de lo contrario tiene que pagar igual la pensión. Ya. Tiene que pagar. Igual va a quedar con una pensión de alimentos. Por eso esa variación de circunstancias tanto para rebaja como para aumento de alimentos. Ya depende de las necesidades y las facultades económicas van cambiando. Pero hay que acreditar ese hecho de que se cambió a la fecha en que se fijó, a la fecha en que se está pidiendo esa variación de circunstancias. Alguien pregunta que si está sin trabajo y no ha podido pagar por algunos meses, ¿le pueden prohibir que vea al hijo? No. O sea, es como una especie de pago de arriendo por ver al hijo, más o menos eso es lo que está. Eso ocurre con cierta frecuencia, esa pregunta que dicen, no sé, estoy atrasado en la pensión de alimentos y no me dejan ver, no, son totalmente distintas, materias distintas. Y lo que tú señalas, o sea, no es un arriendo, no es un mueble, no es nada. Eso. Hay que partir del criterio de que los niños no son cosas. Claro, por supuesto.
Y que si una persona no puede pagar, pero igual puede darle el cariño. Lo que pasa es que, mira, para que la gente sepa, o sea, el padre en este caso, que es lo más habitual ya, que tiene estas visitas fijadas y que no pudo pagar la pensión y la madre está diciendo, entonces no te voy a pasar el fin de semana a estos niños, son las medidas de apremio para el pago de pensión, para el no pago de pensión de alimentos, las mismas que se pueden aplicar en el caso de la persona que no quiere cumplir con las Él visitas. puede demandar por visita. También hay apremios para exigir el cumplimiento de esas visitas. Ya, y eso también se ve en la mediación o ya tendría que directamente hacer la demanda porque no le permiten verlo. Se hace una presentación en la cual, bueno, la gente habitual ahora, todo se hace a través de la tramitación electrónica, le dan una clave, la clave, famosa clave única, y ahí se puede subir un escrito en la causa haciendo saber que no se ha dado cumplimiento a las visitas, y obviamente la persona ahí va a salir una resolución y le van a decir, ojo, usted tiene que dar cumplimiento al tema de las visitas o se expone a algún tipo de sanción. Interesantísimo, porque sí, yo he escuchado mucho también eso, que hay gente que de alguna manera manipula el pago o pide más, no te dejo, y bueno, se creó esta institución como Papás por Siempre o grupos así que pelean porque no les permiten ver a los hijos a pesar de pagar. Y bueno, y también conocí el caso de una amiga que era al revés, que el papá no quería ver a la hija y ella le decía, ok, no me pases plata, pero llama al menos a tu hija, ven a verla. Y no lo hacía, entonces ella decía, ¿cómo lo demando por último para que la vean? Ella quería demandarlo para que fuera a ver a la hija, ¿cachai? ¿Qué pasa en esos casos? Si hay ahí podría ella solicitar una mediación y por relación directa y regular, también lo podría regular, y el tema de los alimentos también, o sea, podría regularlo por la mediación, establecer, pero mira, es muy lamentable eso que tú señalas y se da con bastante frecuencia. Claro, porque la ley te puede obligar a pagar, te puede decir, no pagáis, te meto preso. Pero te pueden decir, te meto preso si no quería a tu hija. No, mira, que en familia se ve cada cosa de repente y se ve situaciones así, que hay padres, ojo, hemos hablado y le hemos cargado la mata bastante al padre, pero también puede darse el caso que los hijos estén bajo el cuidado del padre y que a veces ocurre también y que la madre también no tiene cierta vinculación con los hijos porque están al cuidado del padre, y también se dan estas situaciones, si bien es cierto lo más general es que los hijos estén con la madre, pero también hay casos también al revés, que están los niños al cuidado de su papá y la mamá también a veces ocurre, de verdad que en el ámbito de familia se ve cada cosa, es que cada caso es una historia, una carga emocional, relaciones, y uno le llama la atención porque igual son personas que en algún momento de sus vidas estuvieron juntos, quizás con un proyecto de vida juntos, y después que lleguen a esos extremos es realmente preocupante, y en el medio los hijos, entonces, son usados como carta de cambio. Es sumamente complicado ese tema. Tal como tú decías, si el papá es el que se quedó cuidando a los niños, porque la mamá, no sé, es justo su contrato, su trabajo, se va a otro lugar a viajar y obviamente no quiere renunciar, así como hay papás que no renuncian a eso y se van a otro lugar. Y digamos que llegan a esto de separarse, y no solamente como me voy por un tiempo y vuelvo, pero seguimos estando casados, no sé. Y si en este caso el papá, por quedarse cuidando a los niños, le pasa lo mismo que a todas las mujeres cuando cuidan a los niños, se ven imposibilitados de trabajar más o de generar más dinero porque tienen que estar atentos mayormente a los hijos. Podría también él exigirle a su mujer que está ganando más dinero o que tenga esa libertad, que también ella pague tal como si fuera al revés. Lo habíamos hablado. Reiterar ese tema, si los hijos están al cuidado de su padre, él debe hacer la mediación respectiva por alimentos y también ver si regula la relación directa regular, y en el caso de no llegar a acuerdo, ese padre va a poder demandar a la madre de sus hijos para que le pague pensión de alimentos. Y la pensión de alimentos va a depender a quién se demanda, quién tiene el cuidado de los hijos. No depende del sexo, sino que depende de quién tiene. El padre que no vive con los hijos es el que tiene que pagar alimentos. Exactamente. Es que siento yo, a lo mejor, si me salgo del tema, ustedes me dicen, porque siento que esta misma sociedad tiene una educación tan machista que hay hombres que les avergüenza solicitar eso. Es como se supone que está establecido culturalmente, históricamente, que el que provee es el hombre. Entonces, así como hay hombres que les da vergüenza demandar por violencia, porque es como ir al tribunal, mi mujer me pega, también a algunos le dará vergüenza así como, no, quiero que mi mujer me pase dinero para poder alimentar a los niños. Entonces, que sepan que eso es algo súper natural. Sí, por supuesto.
es algo que se da, mira, se da, si bien es cierto, la regla general es que los niños están con la mamá, eso es lo que ocurre habitualmente, pero hay varios casos, de hecho nosotros en nuestra oficina tenemos varios casos de padres que tienen a su cuidado a sus hijos y se han hecho las acciones legales correspondientes previa mediación para regular el tema de los alimentos, y algo que está ocurriendo. Y lo que tú señalabas, yo también considero que en nuestra sociedad el tema machista es un asunto que está lamentablemente aún marcado en varias instituciones, y el tema también del cuidado, que no es menor. Hace un tiempo atrás fue una audiencia en la cual se demandaba de alimentos mayores, ¿ya? La mamá estaba demandando a sus hijos, y habían hijos hombres e hijas. Ya. Y los hijos hombres decían, no, es que nosotros trabajamos, las que se tienen que hacer cargo de la mamá son las mujeres. Como que el cuidado esté implícitamente establecido en la mujer, y eso no es así. Ojo, también en materia de los niños. O sea, ellos era como, yo trabajo, yo pongo plata y ellas que la cuidan. Exacto. Esas son cosas que yo lo sacaba a colación por lo que tú habías dicho, que son cosas que están establecidas y que no corresponden. No corresponden. El cuidado no puede estar radicado exclusivamente en la mujer. ¿Ya? Claro, o sea, la mamá no crió solo a la hija, los cabros no se criaron solos por ahí corriendo. Ese tema ha ido cambiando. Cualquiera de los dos padres, papá o mamá, puede ejercer el cuidado personal de los hijos. ¿Ya? No es que esté exclusivamente radicado en la mujer. No, es que hay un concepto que ya a esta altura está errado, que eso de que la familia es papá, mamá, hijo. No, hay familia de... Hay múltiples tipos de familias. Abuelos, tías, mamá, papá, los hermanos, los tíos que están cuidando a los niños. A veces los mismos hermanos grandes se quedan cuidando a los hermanos chicos y terminan siendo esa la familia. Claro. Conozco un caso también. Yeah. Conozco hartos casos. Sí, tiene harto... Esa idea es muy dinámico. Muy dinámico. Sí. Hay una pregunta que también, tal como decía, cuando reclamo, por qué, hasta qué edad, ¿qué genera el cese? ¿En qué momento, en qué caso procede el cese de los alimentos? Aparte de la edad, porque tú dices, ok, hasta los 21 si no está estudiando, hasta los 28 mientras esté estudiando. Me imagino que, ok, si la carrera de este chico o chica terminó a los 24, 25 años y ya no siguió estudiando, se tituló, ya no corren eso hasta los 28. No. Pero ahí también tiene que ir el papá o mamá, quien esté dando este dinero, a pedir él o ella el cese. Exacto. Tiene que hacer primero la mediación. Tiene que ir a mediación primero, si no hay acuerdo, no llega, no se presentar la demanda de cese de alimento, porque si no, no van a cesar esos alimentos. Entonces, tiene que hacer ese trámite. Pero la ley dice que, o sea, hasta los 21 años, ya, si no está estudiando a todo evento, y hasta los 28 como máximo si está estudiando, pero si terminó a los 23 años su carrera, esta persona demanda de cese de alimentos, se tiene que acreditar esa circunstancia. Bueno, quien tiene que acreditar en este caso, que está estudiando todavía, es el alimentario, claro, el beneficiario, y si no se acredita eso, se va a declarar el cese de alimentos. Claro, pero si ya uno tiene como... Aquí está la foto de cuando se tituló. Claro, es que ahí en juicio se va a establecer eso, pero lo que dice la Paulina y la consulta que te hacían, hay mucha gente que piensa que el cese opera de forma automática, ya a los 21 años, listo, no tengo nada más que hacer, o hasta los 28, y lamentablemente si no se hace eso, los alimentos se siguen acumulando y se sigue generando una deuda. Hay personas que... Esa deuda no prescribe. Hay una, sí, se prescriben las pensiones de alimentos, hay una fórmula que después lo vamos a conversar en otro programa, pero el tema del cese de alimentos han llegado personas que el beneficiario de la pensión tiene 40 años y no sé, preguntó en alguna parte y se asesoró, pide una liquidación al tribunal para ver deudas y salen tremendas deudas y llegan después a la oficina y bueno, chuta, mire, tengo me llegó esto, mi hijo me está pidiendo que le pague, no sé, 10 millones de pesos, pero tiene 40 años, casado y no sé, pero usted no hizo el cese, perfecto, y ahí viene después que uno puede alegar el tema de prescripciones y todo lo demás, pero igual, independiente de alegar esas prescripciones, igual tiene que hacer el cese, para que no se siga acumulando la deuda, y claro, créeme que ese tema pasa... Es frecuente, porque la gente, para que andamos con cosas, a veces en este tipo de asuntos, es un poquito dejado. Claro. Como que deja que, mientras no me pase nada, pero a veces puede pasar, y no hago nada, pero después esperamos que la sangre llegue al río. Claro, y pasa por desgracia que muchos hijos, o muchas familias en general, se portan bien mal con sus familiares. O sea, como que no les importa después. Ok, ya, no sé, mi viejo a lo mejor tiene la plata,
Y si no la tiene, ¿qué? ¿Va a hacer lo que venda la casa? ¿Va a pasarle a él la plata? O sea, Quiero mi herencia antes que se muera el viejo. O sea, por lo que tú decías recién, por deuda de pensión de alimentos, si esta persona que tiene que pagar la pensión de alimentos no paga, tú perfectamente le puedes hacer un juicio ejecutivo, y si esa persona tenía una casa, tú le puedes embargar la casa por deuda de pensión de alimentos. Porque la sentencia de los alimentos ya es un título ejecutivo que te faculta a ti para demandarlo a través de la vía ejecutiva. Si tiene un auto también se lo puede quitar por el tema de la pensión de alimentos. Es un juicio que se tiene que hacer. Bueno, ahí la gente tendrá que ir a vernos a la oficina. Claro, sí, porque es un tema tal como tú dices, tan emocional, que a alguien le da también un poco de lata, y tiene que entender que es algo súper natural, porque de pronto, ok, ya, yo pago contento todos los meses la pensión de mi hijo. ¿Se cumplió la edad? Ok, no me siguió pidiendo, ya está trabajando, no seguí pagando, pero también me da plancha tener que ir a mediar y decirle, oye, quiero que firmes que yo ya no te tengo que pasar más plata. Hay mucha gente que le da lata a esos trámites. Hay que hacerlo, no queda otra opción, pero bueno, se da en el caso de que solamente se va a hacer exigible esa deuda si esta persona va al tribunal, pide una liquidación de deuda y se arroja un monto impago, ¿ya? Pero si tu hijo te quiere, no te lo va a hacer. La confianza de la persona es mejor hacer el trámite del cese de alimentos. Y podría, poniéndonos en el caso, tienes un hijo o una hija a la que le da la pensión, no cesaste, y tu hija sabe que podría cobrarte esa plata, pero no le importa si te quiere. Podría ser que la pareja de tu hijo, como están casados, y diga como, me corresponde, que es como un poco de herencia, esa plata que le corresponde a mi pareja, yo la cobro, ¿no? Eso es personalísimo, un derecho personalísimo, el derecho de alimentos. Solamente el alimentario lo puede... Aquí se da, por si acaso. Bueno, aquí da para mucho el ámbito del derecho de familia, pero en ese caso lo que dice Paulina no, es un derecho personalísimo. Ya. Pues se nos pasó volando. Hoy estamos como bien, estamos en los minutos finales como para poder hacer un adelanto que viene para la próxima semana, o hay algún tema. Tú me decías que aparte de la misma ventana que han escrito algunas personas, ¿hay algún correo o al que puedan ellos escribirle a ustedes y tú luego vas viendo cuál es el tema que es más recurrente para la próxima semana? Sí, mira, nosotros los queremos dejar invitados desde ya a toda la gente que nos está viendo a nuestra oficina, que está ubicada en calle Merced 176, en el 4º piso, a la altura de la Plaza de Armas de San Felipe. También nos puede ubicar a través de las redes sociales. También tenemos nosotros un fanpage de nuestra oficina. ¿Con qué nombre? Basilio Buena Arias, Asesoría Jurídica, y Mona y González, Defensa y Asesoría Jurídica Aconcagua. Esos son las dos páginas que tenemos nosotros en redes sociales. Y obviamente también está el teléfono de nuestra oficina, el 342-471082, ahí donde se pueden coordinar con nosotros. También vamos a dar a conocer nuestros teléfonos celulares a través de las plataformas y también de la radio, para que podamos ir agendando ahí las preguntas, las reuniones que nos vayan a ver a la oficina, y también ir colocando temas. Nosotros quisimos partir a través de las consultas que ya nos habían hecho, eran varias preguntas que habían llegado a la radio orientado con el tema de familia, y es como bien común. Bien común. También vamos a ver lo que es la relación directa regular, que son las visitas. Vamos a ver también durante este mes, hay preguntas de las clases de divorcio que existen en nuestro país. En fin, hay hartos temas. Yo creo que en el mes de agosto vamos a abordar lo que es el ámbito del derecho de familia, y después vamos a seguir avanzando en otras ramas del derecho. De todas maneras, si es que existen dudas, porque este es un tema tan amplio que hay que preguntar tanto, que nos hagan llegar las preguntas, podemos dedicar unos minutos también del próximo programa para responder algunas que hayan quedado, porque siempre, y dejar claro también a la gente que nos está viendo y escuchando, es que las respuestas que nosotros damos son bastante en términos generales. Claro. ¿Ya? Cada caso tiene su particularidad, sus condiciones distintas. Entonces, que lo entendamos bien, que esto es solamente una orientación para que la gente pueda captar alguna orientación y ver y consultar. Si lo importante siempre es asesorarse y consultar. Claro, es muy distinto, por ejemplo, esta persona que dice 4 años que no paga ni viene, pero no sé, vive en Iquique y está viviendo en la calle, que no sé, claro, vive en la población de al lado y es gerente y gana 5 millones eso, y no le importa a su hijo cuando lo ve no lo saluda. Esas son las circunstancias, las situaciones, las circunstancias, los hechos, cada caso es distinto. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es hablarlo nomás en términos generales. Y ya preguntas y temas en específico, bueno, para eso está la oficina, van a estar las redes sociales y nuestros contactos telefónicos. Genial, sí, vamos a poner en el Facebook su correo, su teléfono, para que la gente pueda hacer las consultas directas. Así es, así que muy agradecido, estimado, por esta oportunidad. Nosotros de verdad que hace tiempo que queríamos hacer
esta labor y agradecido de la radio que nos hayan dado este espacio para poder entregar información a la comunidad, información que creo que es muy, muy relevante. La gente a veces por no tener conocimiento, no recibir la información adecuada, a veces pierde beneficios en algunos ámbitos o derechos, como en este caso. Por lo tanto, nosotros vamos a estar hablando de esos asuntos que son relevantes para la sociedad y para la comunidad de San Felipe. Genial, lo ideal es que la gente también espera que de pronto un profesional, un especialista, le hable, pero le hable con palabras no tan técnicas, o sea, que sea más directo, que sea más cercano, Claro. Y de una manera que la gente pueda entender, y que esté abierto, y no verlo como arriba a la tarima, así como se ponen algunos médicos o abogados que a veces son como yo soy especial, estoy por arriba. No, están súper cercanos y eso es súper agradable también. Es que tiene que ser así, ¿no? Para lo que tú señalabas, o sea, si hablar en forma técnica, obviamente la gente no va a entender, no tiene por qué entenderlo tampoco, pero hay que tratar de aterrizar los temas a lo cotidiano, con ejemplos, y explicarlo de una forma que sea de fácil comprensión, y esperamos que este programa haya sido de la ayuda, le haya servido a más de alguna persona en resolver sus inquietudes. Yo creo que sí, va a haber harta gente. Sí, lo bueno que estaba bien, habían llegado harta. Sí, y hay gente que está conectada, así que interesantísimo. Así es. Chiquillos, su último minuto para que se despidan y nos vamos a la música. No, muchas gracias también por esta oportunidad, por la instancia que nos dan, porque a nosotros nos gusta el contacto con la gente, asesorarla también, dar a conocer estas informaciones que son tan relevantes de día a día. Por eso empezamos también por el derecho de familia, porque es demasiado común y en general el grueso de las consultas que lo hacen es enfocado al derecho de familia, por todos los problemas que se suscitan al interior de esto. Entonces, para nosotros ha sido muy grato estar acá y poder informarle a la comunidad sobre estos temas. Genial. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.